Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo programa de Por qué. Mi nombre es Pablo Marmorato y como se darán cuenta, no soy Graciela Fernández Meijide, a quien le enviamos un gran cariño. Graciela está con un pequeño problema, nada urgente, nada grave, y seguramente nos acompañará ya en el próximo programa. Hoy tenemos un programa de lujo con dos invitados de lujo para que nos ayuden a pensar, una vez más, como hacemos habitualmente aquí. En esta Argentina y en este mundo de debate público fugaz, plagado de consignismos, conviene hacer un alto y poder pensar, ¿sí? Para saber dónde estamos, siempre es bienvenido interpelar a nuestro pasado. Y en este caso nos vamos a centrar en nuestro pasado, el de la Argentina. Y para eso tengo a dos invitados que son Carlos Altamirano. Él es sociólogo, ensayista, investigador del CONICET. Coescribió junto al otro invitado que tengo aquí, que en breve presentaremos, el libro Argentina como problema, temas, visiones y pasiones del siglo XX. Y frente suyo está Adrián Gorelick, es arquitecto y doctor en historia, es investigador del CONICET y también profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, gracias por venir. No, gracias por invitarnos. Bueno, primero podemos comenzar por la historia de este libro. ¿Cómo comenzó? Sé que hubo dos etapas, pero bueno, ustedes lo desarrollarán. En realidad no son dos etapas del mismo libro, sino más bien dos etapas de los editores del libro. Exacto. ¿No? Lo que yo recuerdo en el prólogo es que una vez nos reunimos allá a mediados del 2007 con Oscar Terán, Adrián y yo en un café que no me acuerdo cuál era. Sé que quedaba, lo único que recuerdo es que quedaba por la calle Corrientes, con la idea de armar una colección de libros que fueran los clásicos del siglo XX. Uno más o menos conocía y hay colecciones referidas a los clásicos del siglo XIX, nuestros grandes clásicos, bueno, desde el Facundo a Martín Fierro. Y el asunto era, ¿y los del siglo XX cuáles son? Entonces cada uno empezó a tirar nombres, y la idea era sacar un volumen, el que se eligiera, con un estudio preliminar de un especialista. Y con la idea de que eso estuviera en el mercado en el 2010, es decir, en el año del segundo centenario. Nos parecía que la ocasión iba a activar el interés por las cosas de la Argentina, su pasado, etcétera, y vendría bien esta colección. Bueno, armamos ahí una serie de títulos y se la presentamos a una editorial. A la editorial le pareció que lindo, pero no lindo como negocio. Parecía difícil que eso pudiera encontrar suficientes lectores para la inversión que tenían que hacer. Así que bueno, se abandonó eso. Y cada uno siguió haciendo lo suyo. Pasó el tiempo, Oscar falleció en el 2008. Y un día con Adrián volvimos de nuevo a aquella idea. Ya no se podía hacer lo de la colección, no, eso no andaba evidentemente, pero nos quedaba ¿cómo decirlo? La inquietud esa de, y si volvemos a aquello, sobre la idea sobre todo y entonces cambiamos, ya no iba a ser una colección, iba a ser un libro, una obra colectiva, y eso es importante subrayarlo porque nosotros somos editores y escribimos en el libro, pero el libro es una obra colectiva. Entonces era cómo inspirar una obra que no perdiera enteramente aquello que estaba en el proyecto pasado y abandonado. Era cuál había sido el mal, el problema que obstruía la marcha de la Argentina. Y ahí se abría un abanico de posiciones muy diversas, heterogéneas. Y bueno, el esfuerzo fue trazar las líneas que pudieran inspirar esta interrogación, cuál fue el mal, el problema, cómo fue problematizada la Argentina. Y a partir de ahí conversamos con muchos colegas de distintas edades, todos buenos en lo que hacen,
no buscamos personas que pensaran como nosotros, buscamos personas que fueran competentes en lo que hacían. Y quiero decir, el libro nos refleja una ideología, refleja una empresa de interés y curiosidad por la Argentina, a partir de que tampoco nosotros podríamos haber respondido a esa pregunta, sabíamos que se había respondido de manera diferente, pero como digo, no buscamos gente que pensada como nosotros. Un desafío para ustedes también. Así es. Yo diría que el desafío principal tiene que ver con el gran cambio entre una propuesta que era más bien hacer un mapa del pensamiento argentino en el siglo XX y una propuesta que pone en escena doblemente a la Argentina, en el sentido que se trata de pensadores argentinos, pero que pensaron a la Argentina como problema, y eso es un desafío a la historia intelectual, que es de alguna manera el métier desde el cual nosotros hacemos esta interrogación, en el sentido de que de lo que se trata no es de pensar cuáles son para nosotros hoy los problemas de la Argentina e ir a buscar al pasado quienes hablaron de esos problemas. Eso es de alguna manera el ejercicio de anacronismo que suelen hacer los revisionismos, digamos, ¿no? Tratar de ir al pasado a buscar las respuestas para el presente. La historia funciona de otro modo. También va al pasado desde el presente, porque no hay otra manera de ser historiador que hacerse las preguntas que le impulsa y le inspira el presente. Pero el asunto es ir al pasado a buscar lo que en el pasado tuvo sentido, y en este caso era preguntarse cuáles fueron los problemas que fueron construidos como tales por las élites intelectuales, las élites políticas, los sectores pensantes de la Argentina en cada momento, y por qué, y cuáles fueron los textos que de alguna manera coagularon cada uno de esos problemas. Entonces, obviamente el canon de textos se restringe porque ahora está atravesado por una pregunta específica. ¿Cómo una cuestión de la Argentina se problematizó? Y ahí sale una lista grande, y una lista que por un lado podría completarse sin duda, pero por otro lado también permite pensar, bueno, ¿y cuáles fueron los problemas que no se plantearon? ¿No? Entonces, esta lista que tiene que ver con el problema del latifundio, el problema del liberalismo, el problema del Estado, el problema del desarrollo, el problema de la nación, el problema de el conflicto Buenos Aires interior, el problema, etcétera, el problema de la democracia, el problema del peronismo, etcétera, estos que son los temas que surgieron un poco primero de nuestro proyecto, pero inmediatamente en el diálogo con los autores a los que íbamos convocando. En ese sentido es útil, me parece, decir algo muy breve sobre nuestro método de trabajo, que no es el primer libro que sacamos con este método. En general son proyectos que impulsamos desde el Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes, y en cuanto nosotros convocamos a un primer grupo de autores, algunos que trabajan con nosotros en el Centro de Historia Intelectual, pero otros no, que los convocamos, como decía Carlos recién, justamente por lo específico de su tema y de su investigación, comenzamos a conversar, y a lo largo de 2-3 años llevamos adelante una conversación colectiva que realmente creo que hace que estos libros, y este libro en particular, no sean digamos, una reunión de artículos sobre temas, claro, sino que realmente se hayan ido construyendo mutuamente en el diálogo, y finalmente lo que resulta sea un libro colectivo, pero un libro al fin, ¿no? Y para ir tirando de la cuerda y adentrarnos en el libro en sí, ¿por dónde podríamos comenzar como uno de los dilemas que sí tuvieron sentido en su momento? Por ejemplo, la construcción de identidad. ¿Qué encontraron a raíz de esa problemática? Bueno, la construcción de una identidad va a aparecer como tema y como problema solo cuando la inmigración aparezca como un problema. Uno podría decir que no va a encontrar esta cuestión en el Facundo de Sarmiento, que tiene muchos problemas que plantea muchas cosas que van a tener prolongación en el siglo XX,
pero no diría yo, bueno, una interrogación por quiénes somos y sobre todo ninguna propuesta a defender quiénes somos. Si uno toma la élite liberal, que sería el capítulo al que correspondería el siglo XX y Sarmiento y Alberdi, no querían proteger nada de lo que éramos o lo que eran en aquel momento, y querían cambiar. La idea que con esa masa que constituía la población de este territorio sudamericano no había progreso, y que había que traer personas que ya llevaran consigo el hábito del trabajo, ¿no?, la laboriosidad, atributos cívicos, una idealización de la representación de cómo eran ciertos pueblos europeos. Inglaterra en primer lugar, podía seguir Francia con más dudas, pero aunque el gran experimento que tenían en el horizonte era Estados Unidos, ser los Estados Unidos de América del Sur. Esto estaba como sueño. Uno podría decir que allí, cuando la Argentina se asemeja a ese experimento, o parece, es cuando va a aparecer el tema de la identidad, ¿no? Como expresamente temor a la pérdida de la identidad en algunos casos, denuncia de que sobre todo en la gran capital, en la capital cosmopolita que es Buenos Aires, se corre el riesgo de la disolución de lo que somos, de la pérdida de nuestras raíces, y va a haber dos movimientos. Un movimiento destinado a nacionalizar a esos recién llegados, convertirlos en argentinos, argentinizarlos, y una literatura que va a acompañar a eso con desconfianza respecto de el logro, y sobre todo gran desconfianza respecto de esa población. ¿En qué sentido? En el sentido que, bueno, estaba bien lo de la inmigración, pero los lugares de donde venían los inmigrantes no era el más recomendable. No era de la atrasada España, no era de la atrasada Italia, donde tenían que venir los que podían renovar. Así que ese tema que vos traes a colación no estuvo en el libro, pero eso apareció porque durante mucho tiempo el problema va a ser el extranjero. Sí, y en realidad es un tema que recorre una y otra vez, de alguna manera, no sé, en distintos capítulos. Gálvez y Álvarez, por ejemplo, Manuel Gálvez y Juan Álvarez. Manuel Gálvez es una de las figuras del nacionalismo que reacciona más duramente contra la inmigración, en la defensa de una idea de cuál es la cultura argentina, que en ese momento la va a definir como la cultura del interior, un interior globalmente definido como un ente único, cuando en realidad muy poco tiempo atrás eran regiones en disputa, digamos, pero que justamente en el centenario, que es el gran momento en que las dudas de la élite liberal respecto de cómo había estado viniendo todo este proceso de inmigración e incluso de progreso, podríamos decir, el centenario es muy paradójico. El centenario había pasado a la historia, y un poco de eso hubo en el bicentenario, en las miradas sobre el primer centenario, como el lugar del canto al progreso, de la oda lugoniana a los ganados y las mieses, de la celebración de la Argentina oligárquica, liberal, agroexportadora, etcétera. Pero cuando uno mira un poco la historia, y esto la historiografía lo viene haciendo muy bien en las últimas décadas, descubre que en realidad en el centenario se ponen de manifiesto las tremendas dudas que tiene esa élite liberal y nuevos contingentes que han comenzado a ingresar los grupos intelectuales, que tienen que ver con el Partido Socialista, que tiene que ver con el radicalismo, etcétera, que ponen en duda no solo la eficacia de lo que se hizo a la manera de la élite liberal, sino incluso de que el progreso que muchos sectores sin duda celebran en realidad sea el camino correcto, esté llegando a toda la población, etcétera. Entonces el centenario es un gran momento de puesta en cuestión, desde el gran libro de la élite liberal, que es el libro de Joaquín B. González,
que hace el balance del siglo de alguna manera, y es un balance muy ambiguo, muy complicado, digamos, hasta obviamente las intervenciones más críticas, de un lado del nacionalismo, como Manuel Gálvez, que tiene libros enormemente críticos sobre la inmigración, hacia los sectores más de izquierda liberal, que también se interrogan, pero con una visión muy distinta respecto de cuál debe ser esa integración de los inmigrantes, ¿no? Y en el medio están las élites estatales haciendo la política, el famoso ritual patriótico que construye Ramos Mejía para la escuela, y que le hace decir a un Clemenceau que viene de visita en 1910, completamente asombrado, pero este es un país militarista, digamos, los niños saludando la bandera en la escuela, eso no se ve en ninguna parte del mundo, dice Clemenceau, que viene de Francia, ni más ni menos, no. y que a quien esta especie de patriotismo excesivo que ha construido la Argentina para justamente integrar a los inmigrantes le parece una especie de despropósito, ¿no? ¿Y qué significa, cómo se interpreta al gobierno de Irigoyen en 1916, gobierno de radical? ¿Qué continuidades o rupturas puede encontrarse después con el gobierno de Perón en 1945? Bueno, depende del punto de vista, ¿no? Obviamente los votantes de Irigoyen, que yo creo que había llegado aquel en que confiaban su suerte y que los llamaba a defender la causa contra el régimen. Pero los que podrían ser miembros de la élite intelectual, en su mayoría fueron críticos respecto de la figura de Irigoyen como principal jefe del radicalismo, y como una especie de encarnación de una figura de otro tiempo, el caudillo, ¿no? Era como si todo esto que habíamos hecho finalmente parece resultar en vano, porque retorna a la vida pública argentina el tipo de jefes políticos que creíamos haber dejado atrás. Irigoyen, visto entonces Irigoyen como la reencarnación del caudillo. Esto va a dar lugar a una serie de retratos de Irigoyen, algunos más irónicos, otros escandalizados, de que alguien así que era, alguien que para esta élite representaba una ruptura con la tradición de los gobiernos ilustrados, ¿no? Entonces, que había llegado allí una gavilla, ¿no?, que procedía más bien del AMPA y de la vida baja, que de personas que estuvieran en condiciones de ejercer el gobierno. Y yo creo que ahí va a comenzar algo que Tulio Alperín Dongui va a destacar, que una pregunta o un dilema ¿qué es lo que da derecho a ejercer el gobierno? ¿Los votos o la capacidad de hacerlo? ¿No? Yo creo que esa es una cosa que nunca va a terminar de clausurarse definitivamente en la Argentina. Es el tener la excelencia para el ejercicio de las tareas administrativas del gobierno, o el voto popular. Y esto va a tener larga duración, y después, cuando se aparte a Irigoyen ya en su segundo gobierno en 1930, la idea de que él expresa o menos expresa de que el pueblo o buena parte del pueblo no está aún en condiciones de votar y de elegir a un gobernante porque se equivoca al hacerlo. Entonces se va a conectar con otra cosa, que el mal de la Argentina, el problema, radicaba en la democracia. Que es un balance que surge inmediatamente en el momento en que se pone en práctica la reforma electoral de Sáenz Peña, que no olvidemos que es una reforma promovida por las élites liberales que querían de alguna manera renovar el sistema político, y cuyo resultado resultó ser un verdadero contratiempo para lo que imaginaban como qué iba a ocurrir cuando finalmente la sociedad pudiera elegir con criterios de las democracias más avanzadas. Y eso lleva a esta especie de crisis, pero es interesante para entender también cómo
cómo la sociedad argentina es una sociedad enormemente cambiante, que muchos sectores muy identificados con el liberalismo antipopulista y que luego van a tener con el peronismo reacciones muy similares, fueron fuertemente irigoyenistas, Borges, claro, sin ir más lejos, ¿no? O sea, que el entusiasmo por una renovación de la política, que en ese momento tenía que ver con la representación popular, que sin duda Irigoyen la tuvo y mucho, evidentemente produjo movimientos en los grupos de las élites intelectuales y políticas de la Argentina, ¿no? Bueno, vamos a una tanda y ya comenzamos nuevamente el segundo bloque.